de lo que aquí hablas. Entonces marchó Félix de Tibiuca a Cartago el día 18 de las calendas de julio. El legado del procónsul le metió en los calabozos más profundos hasta la llegada del procónsul, quien le preguntó: ¿por qué no entregas las escrituras? El obispo Félix respondió: no tengo intención de entregarlas. Entonces el procónsul Anulino sentenció que fuera pasado a espada. El obispo Félix, levantando los ojos al cielo con clara voz, dijo: Dios mío, a ti sean dadas gracias. 56 años he vivido en este mundo, he observado el Evangelio, he predicado la fe y la verdad, Señor del cielo y tierra Jesucristo, por tu amor doblo mi cuello al verdugo, tú que permaneces para siempre. Terminada esta oración fue conducido por los soldados al lugar del suplicio, donde fue degollado y se le enterró en el camino llamado de los Cilitanos en el cementerio de Fausto. Necesitaríamos un volumen de muchos centenares de páginas para referir todos los casos de persecución cuyas actas han llegado hasta nosotros, por lo cual nos hemos limitado a referir unos pocos más característicos de la persecución de Diocleciano contra los cristianos, con especial referencia a la destrucción de códices de las Sagradas Escrituras. Martirio de Irene, sus hermanas y compañeras. Las actas de los mártires nos conservan el relato de las doncellas, Agape, Quionia, Irene y otras compañeras, oriundas de Tesalónica, las cuales escondieron los preciosos manuscritos y temerosas de que fueran prendidas, y por medio de tormentos se les obligase a entregar tales tesoros espirituales, huyeron a los montes, y allí se entregaban a las divinas oraciones. Mas como fueran perseguidas y al fin descubiertas, fueron conducidas al magistrado, quien después de interrogarlas dictó la sentencia siguiente. Agape y Quionia, puesto que hinchadas de inicuas ideas han obrado contra el divino edicto de nuestros señores los Augustus e Isars, y hasta el presente practican la temeraria y vana, y para todo hombre piadoso execrable religión de los cristianos, mando que sean quemadas vivas. Dicho esto añadió: en cuanto a Agatón, Casia, Felipe e Irene, deben ser guardadas en la cárcel hasta que a mí me parezca. Una vez que aquellas santas mujeres fueron consumidas por el fuego, mandó el presidente traer ante sí a Irene y le habló de esta manera: Presidente, tu intento loco manifiestamente se ve por lo que haces, pues has querido conservar hasta hoy tantos pergaminos, libros, tablillas que pertenecieron a estos impíos cristianos, que al serte presentados algunos los reconociste. ¿Quién te mandó que guardaras hasta hoy estos escritos? Irene, aquel Dios omnipotente que nos mandó amarle hasta la muerte, por lo cual no hemos tenido atrevimiento para traicionarle, sino que hemos preferido morir en una hoguera o sufrir cualquier otra calamidad que pudiera sobrevenirnos antes de entregar tales escritos. Presidente, ¿quién sabía que se guardaban en la casa que habitabais? Irene, lo sabía el Dios omnipotente que todo lo hizo. De los hombres no podíamos fiarnos de miedo que nos delataran. Así, pues, a nadie se los mostramos. Presidente, ¿dónde os escondisteis el año pasado cuando se promulgó por vez primera aquel edicto de los señores emperadores? Irene, donde Dios quiso, en los montes. Vivíamos al cielo raso. Presidente, ¿quién nos suministraba el pan? Irene, Dios, que es quien suministra a todos el alimento. Presidente, ¿era vuestro padre cómplice de todo esto? Irene, en manera alguna podía ser cómplice, ya que él ignoraba todo esto en absoluto. Presidente, tus hermanas han sufrido ya el castigo que yo decreté. Tú por ocultar estos pergaminos y escritos mereciste la pena de muerte, sin embargo, no quiero que salgas de repente de la vida del mismo modo que ellas, sino que mando seas conducida desnuda al prostíbulo por mis soldados y por el verdugo público Socimo. Cada día se te servirá un pan de palacio sin que mis esbirros te consientan salir de allí. Cumplióse la orden del presidente y fue llevada Irene a la pública mancebía, mas la gracia del Espíritu Santo que la protegía, la guardó pura y sin tacha, sin que nadie se atreviera a acercarse a ella o cometer acción torpe contra ella. Parece que los clientes del prostíbulo sentían lástima de ella, o temor al Dios de los cristianos. Por fin el presidente Dulcecio volvió a llamarla ante su tribunal y le dijo: Presidente, es que persistes todavía en tu misma temeridad. Irene, en manera alguna es temeridad, sino piedad de Dios, aquello en que yo persisto. Dulcecio decretó: Irene, que se ha negado a obedecer al edicto de los emperadores y sacrificar a los dioses, y aún ahora persevera en la disciplina y devoción de los cristianos, mando que al igual que sus dos hermanas sea también quemada viva. Dada por el presidente esta sentencia,
los soldados condujeron a Irene a un lugar elevado donde antes habían sufrido el martirio sus hermanas. Encendida una grande hoguera mandaron a que subiera por sí misma a ella. Así, pues, Irene, entonando himnos y celebrando la gloria de Dios, se arrojó sobre la hoguera en el año 9 del consulado de Diocleciano Augusto, y 8 de Maximiliano Augusto, día de las calendas de abril, reinando por los siglos Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien es la gloria del Padre por los siglos de los siglos. Amén. 11. La conversión de Constantino. Un cambio trascendental. Hasta aquí hemos visto a las iglesias cristianas teniendo alternativamente tiempos de fiera persecución y gozando de periodos de relativa tolerancia según los emperadores que gobernaban el imperio, pero al principio del tercer siglo ocurrió un cambio político-religioso radical producido por la conversión del emperador Constantino y la invasión de los godos. El imperio romano, por tantos siglos inconmovible por la férrea y perfecta disciplina de sus legiones, empezaba a ser sacudido por los pueblos semisalvajes del norte de Europa y de Rusia que contaban con territorios y recursos imponderablemente superiores a las naciones que rodean el Mediterráneo, sometidas al dominio de Italia. Ya no había un solo César Augusto, como en los días de Cristo, sino 2 Augustus y 2 Césars compartiendo el poder, nombrados por el capricho de los ejércitos sublevados acá y allá en diversos lugares del imperio en favor de sus generales. Uno de estos era Constantino, hijo ilegítimo de un general romano llamado Constancio Cloro, cónsul de Hispania y de la Galicia, conocidas hoy como España y Francia. Su madre, Helena, era hija de un hostelero de Niche en Serbia. Su educación era muy limitada a causa de su humilde origen, pero su padre le protegió y le nombró general. Al Moara y a Areste, las tropas le nombraron Augusto en el año 306. Pero el Augusto de Oriente, Diocleciano, había ideado otra combinación de emperadores en la que Constantino figuraba como César, y no como Augusto. Constantino a instancias de su asociado Licinio acudió con sus tropas en contra de Magencio que dominaba en Italia y logró una victoria decisiva en el puente Milvio en las proximidades de Roma. Esta victoria se dijo haberla conseguido Constantino mediante una visión en la que vio en el firmamento una bandera en forma de cruz en la cual se leía, in hoc signo vincis, con este signo vencerás. Esta conversión, que marcó un cambio absoluto en la historia de Europa y del cristianismo, ha sido juzgada por los historiadores desde diferentes puntos de vista, pues en la vida posterior de Constantino hay muchas contradicciones. Por un lado apoyó el cristianismo. Hizo erigir en una plaza pública su propia estatua empuñando una cruz en cuyo monumento se leía, en virtud de este santo signo, que es el verdadero símbolo del valor, he preservado vuestra ciudad libre del yugo y de la tiranía. Dio grandes privilegios al clero, eximiendo a los sacerdotes y obispos de prestar servicio militar, hizo construir grandes iglesias cristianas, sobre todo en Constantinopla, la nueva capital del imperio que fundó en el canal del Bósforo, que aún conserva su nombre. También hizo levantar iglesias en Roma y otras capitales de Europa. Por otra parte, quiso que del mismo modo que el paganismo ensalzaba a los emperadores hasta proclamarles divinos y hacer que sus súbditos les rindieran honores como dioses, él fuera reconocido, no como Dios, porque esto era totalmente contrario a la fe cristiana, pero sí como Pontifex Maximo, y se inmiscuyó en todos los asuntos administrativos y dogmáticos de la Iglesia, tratando de imponer su voluntad, a pesar de que no era bautizado, ni miembro de ella, pues exagerando la eficacia de las ceremonias aplazó su bautismo hasta que vio cerca la hora de su muerte. Constantino entró en Roma y se hizo proclamar Augusto por el Senado, lo que le daba preeminencia legal sobre todos los otros Augustos regionales. En el año 313 reunidos en Milán, Constantino y Licinio reforzaron su colaboración. Licinio casó con Constancia, hermana de Constantino, y los 2 Augustos promulgaron el Edicto de Milán, que no solamente daba libertad religiosa al cristianismo, sino que les otorgaba grandes privilegios. No obstante, las relaciones entre los 2 Augustos se fueron deteriorando irremediablemente, sobre todo en el terreno religioso. Constantino favorecía a los cristianos y Licinio volvió a ayudar a los paganos. Surgió la guerra y Licinio fue derrotado en las batallas de Andrianópolis y Crisópolis en 324. Con ello Constantino, que había luchado con éxito contra los godos, 323, logró reunir en sus manos la totalidad del poder. Su madre, Helena, cristiana fervorosa y fanática, que desde el año 306 había ejercido una gran influencia sobre él, recibió el título de Augusta. Punto culminante del reinado de Constantino fue la apertura,
revestido de toda su pompa imperial, del Concilio de Nicea, el 20 de mayo de 1325. Procurando Constantino uniar el cristianismo con el paganismo, pronunció un discurso en el que afirmó que la venida de Cristo ya estaba anunciada en la cuarta égloga de Virgilio. Este concilio tuvo como motivo principal poner de acuerdo a los cristianos divididos entre los partidarios de Arrio y el resto de los creyentes que diferían de opinión acerca de la divinidad intrínseca de Cristo. 12. Las herejías doctrinales. La disidencia a que nos referimos en el capítulo 7, fue más de costumbres y de conducta o administración eclesiástica. Pero desde el mismo principio de la fe cristiana, hubo otras diferencias más graves, que se referían a los principios esenciales de la fe. Desde la misma época apostólica, el apóstol Pablo tuvo que luchar con los judaizantes, como vemos en la carta a los Gálatas. Estos sectarios más tarde cristalizaron en la escisitas de los ebionitas, y el mismo San Pablo, en su carta a los colosenses, así como el apóstol Juan en su primera epístola universal, tuvieron que combatir a los gnósticos, que proclamaban un concepto muy equivocado de la persona de Jesucristo y de su obra redentora. El gnosticismo y el maniqueísmo. El gnosticismo abarcaba numerosas sectas surgidas en diversos lugares por hombres que querían saber más que el mensaje sencillo de salvación por la obra redentora de Jesucristo Hijo de Dios, según lo entendieron los apóstoles. Ellos querían explicar el misterio de la divinidad de Jesucristo de un modo algo raro. Decían que el Ser Supremo es puramente espiritual y entre este Ser Supremo y el mundo se hallaban escalonados una serie de entidades, eones, entre los que se contaban los arcontes o poderes demoníacos que habitaban los planetas. De este modo, mezclaban el cristianismo con la astrología persa. Los seres humanos procedían según ellos de la unión de la naturaleza, fiscis, o cuerpo animal, y el hombre espiritual que había descendido del Ser Supremo. De modo, que la humanidad tiene una naturaleza dual. Mientras los hombres permanecen en este mundo se hallan sometidos a los planetas, es decir, a los arcontes o demonios, pero pueden salvarse de su condición miserable mediante la gnosis o conocimiento de su verdadera naturaleza. Cristo no era para ellos el unigénito de Dios, el Verbo eterno, sino uno de los últimos eones, de la divinidad absoluta, es decir, del Dios de la luz, y vino a salvar a los hombres, no con su sacrificio expiatorio, sino con el conocimiento, gnosis, que nos trajo de parte de Dios. Por esto el apóstol Pablo en la carta a los colosenses se vio obligado a insistir en la divinidad esencial de Cristo, y Juan hace lo mismo en el primer capítulo de su Evangelio y en su primera epístola 1 Juan 4 y 14, y exhorta a los cristianos a no fiarse de quien diga lo contrario, ni siquiera si oyen decirlo en falsas revelaciones espirituales de los fieles en asambleas en las cuales tenían lugar dones carismáticos. Uno de los dogmas prácticos entre los gnósticos era la creencia en la metempsicosis o reencarnación en cuerpos animales, creencia que habían copiado del paganismo de Egipto. Hay varios escritores importantes que defendieron la herejía gnóstica en las iglesias primitivas, como Basílides, Cerinto, Valentín y Marción, pero se les opusieron decididamente después de los apóstoles, grandes escritores cristianos como Ireneo, Tertuliano, Hipólito y otros. El gnosticismo se propagó en el siglo IV bajo el nombre de maniqueísmo, secta fundada por Mani, un aristócrata de Persia educado en Babilonia, que adoptó una antigua doctrina de Zoroastro, y la de los gnósticos, fundiéndolos en una teología dualística que fue combatida particularmente por San Agustín, después de haberla profesado él mismo antes de su genuina conversión, bien conocida, y reapareció a principios de la Edad Media en la herejía de los albigenses. El arrianismo. A mitad del siglo III, uno de los presbíteros de la Iglesia de Alejandría, llamado Arrioceo, comenzó a difundir una doctrina según la cual Jesucristo el Hijo de Dios era una criatura, la más perfecta, pero no Dios eterno, que coexistía con el Padre y el Espíritu Santo desde la eternidad, tal como habían enseñado los apóstoles, particularmente San Juan. Desautorizado por el sínodo de 100 obispos convocados por Alejandro de Alejandría, pasó a Palestina y recibió el apoyo de su antiguo compañero de estudios, Eusebio de Nicomedia, y del historiador Eusebio de Cesarea. En 325 fue condenado por el Concilio de Nicea y desterrado por el emperador Constantino. Gracias a Eusebio de Nicodemia, que intercedió por él, fue perdonado e incorporado a la Iglesia. En Occidente el emperador Constante apoyó el principio apostólico de la divinidad esencial de Jesucristo, pero entre 351 y 355 los arrianos, protegidos por el emperador Constancio, celebraron 3 sínodos, en Sirmio, en Arles y en Milán, en los cuales los cristianos más esclarecidos fueron condenados, y Atanasio,
que era el gran defensor de la idea de la divinidad eterna de Jesucristo, fue desterrado. El obispo de Roma Liberio, que resistió al emperador, fue también desterrado a Varés, 355 a 358, y allí firmó una fórmula doctrinal arriana, de la cual más tarde se desdijo. El obispo Osio de Córdoba, sufrió también vejaciones de parte de las autoridades arrianas, y según Atanasio se dio a los arrianos también por algún tiempo. El arrianismo extrema la diferencia entre las personas del Padre y del Hijo hasta el punto de negar a este último el atributo divino, tal como hacen hoy día los testigos de Jehová o rusellistas. El Padre es el único ser realmente eterno, decía Arrio, el Hijo es engendrado, es decir, creado por el Padre. Es Dios por denominación y adopción del Padre. Es, solamente, la más perfecta de las criaturas. Toda la tradición anterior apostólica afirmaba la unicidad de Dios y la divinidad del Verbo. El texto de Filipenses 2, 4-11, es bien claro y enfático a tal respecto, pero los doctores de la Iglesia que defendieron la divinidad esencial del Verbo encarnado, ampliaron la idea añadiéndole la consustancialidad con el Padre. Lo que dio lugar a una abundante literatura religiosa de la que son exponentes Atanasio y los tres escritores Capadosia e Ious, Basilio, Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Niza. Aquellos primitivos padres de la Iglesia no querían dejar nada al secreto de Dios, tratando de definirlo todo en términos concretos, lo que enardeció más y más a los oponentes, partidarios de Arrio. El arrianismo creció en Oriente con el apoyo del emperador Constante, y en el Occidente por haber aceptado el cristianismo algunos reyes godos desde el punto de vista arriano. Hasta el siglo VI en que el emperador Teodosio se pasó al cristianismo catoliceo. El obispo Capadocio Ulfilas, 380, evangelizó a los godos del norte transmitiéndoles un arrianismo moderado. En el siglo V pareció haber ganado el arrianismo la mitad de la cristiandad. Con esta disputa Satanás logró distraer en discusiones a quienes tenían el deber de evangelizar el mundo y aunque se hizo un buen progreso misionero en Europa, la evangelización de los demás continentes quedó detenida. Con todo, Dios no permitió que el concepto primitivo y genuino de la persona de Jesucristo quedara disminuido por una falsa interpretación humana del misterio de la encarnación. 13. El cristianismo primitivo en España. Una cuestión de gran interés para los cristianos evangélicos de habla hispana, es investigar los orígenes del cristianismo en la península ibérica, el carácter de aquella fe primitiva y hasta qué tiempo se mantuvo más o menos la pureza de la doctrina evangélica entre nuestros antecesores cristianos. Como declara Clemente Romano, colaborador de San Pablo, según Orígenes y Eusebio, véase Filip 4, 3, el gran apóstol de los gentiles, visitó España entre su primera y su segunda prisión en Roma. Se asegura que, por ser Tarragona vía importante de comunicación y comercio, fue allí donde el apóstol desembarcó y comenzó su labor. Aún más, se nos dice que fue en Tortosa donde se fundó la primera iglesia cristiana y que Pablo dejó al frente de la misma a Rufo, el que menciona en la carta a los romanos. Existe alguna probabilidad en favor de estas afirmaciones, aunque no seguridad absoluta, pero lo cierto es que, el cristianismo se hallaba firmemente establecido en la península ibérica a mediados del siglo II. Ireneo, obispo de Poitiers, en su obra, Contra las herejías, escribe en el año 180 acerca de las iglesias de Iberia, y lo mismo hace Tertuliano en su libro, Contra los judíos. El historiador Villada nos da una lista de 117 iglesias establecidas en España a mediados del siglo III. Según dicho historiador, las iglesias españolas no tuvieron por mucho tiempo templos visibles, sino que los fieles se reunían en casas particulares y en otros sitios apartados o subterráneos, pero se mostró la extensión y solidez del cristianismo en España por el gran número de creyentes que se aprestaron al martirio, dando con ello testimonio del arraigo de su fe y de su seguridad en la doctrina y promesas de Cristo. Primeros mártires del Evangelio. Astros brillantes de aquella pléyade, cuyos nombres nos honramos en recordar para imitarles, no para adorarles con ningún culto, ni de Hiperdulía ni de Dulía, fueron. El anciano y venerable obispo de Tarragona, Fructuoso, con sus diáconos Augurio y Eulogio. Los soldados Emeterio y Celedonio de Calahorra. Las hermanas Justa y Rufina de Sevilla. Los niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares. Los hermanos Vicente, Cristina y Gristeta de Avila. Las doncellas Chentoula y Elena de Burgos. Los esposos Marcelo Ninonia con todos sus hijos, de León. La doncella Marta, de Astorga. Marina y Eufemia, de Orense.
Las dos heroínas Eulalia y Julia con crecido número de compañeros, de Mérida. Coilo, Acisclo, Fausto, Esnuario y Marcial, de Córdoba. Servando y Germán, de Cádiz. Ciriaco y Paula, de Málaga. El diácono zaragozano, Vicente, que fue mártir en Valencia. La doncella Eulalia y el obispo Severo, de Barcelona. El diácono Víctor con sus padres, de Gerona. El soldado Anastasio, con los compañeros, de Lérida. El obispo Fermín, de Pamplona. Y la esforzada doncella Engracia con 18 compañeros, de Zaragoza. Martirio de San Fructuoso 12. No nos es posible dar un relato completo del martirio de cada uno de estos heroicos testigos de Cristo en nuestra patria, todavía pagana. Podemos estar seguros de que su fe era genuinamente evangélica por los detalles que tenemos del testimonio que algunos dieron a la verdad, y tenemos un caso ejemplar, detallado en las actas de martirio de San Fructuoso, pastor de Tarragona. Los soldados romanos, vinieron a buscarle en su casa un domingo por la mañana y le ordenaron presentarse ante el prefecto Emiliano acompañado de sus diáconos Eulogio y Augurio. El prefecto observó largo rato al pastor y sus acompañantes, y dirigiéndose al primero le preguntó: «¿Oiréis lo que los emperadores mandaren?» «No sé qué puedan demandar, pues yo soy cristiano», respondió Fructuoso. Emiliano dijo: «Mandan que los dioses sean venerados». El pastor Fructuoso alzó su frente con dignidad y respondió: «Yo venero un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, la mar y todas las cosas que la misma contiene. ¿No sabes que hay otros dioses?», arguyó el prefecto. «No sé», contestó. «Lo sabrás después», insinuó Emiliano refiriéndose al martirio. Inmediatamente se dirigió al diácono Augurio diciéndole: «No quieras escuchar las palabras de Fructuoso». Augurio, por toda razón, le respondió: «Yo adoro a Dios omnipotente». Entretanto el otro diácono, Eulogio, estaba sumido en oración, arrodillado al otro lado de su pastor, por lo que Emiliano le preguntó: «¿Acaso tú también adoras a Fructuoso?». La actitud del diácono le había parecido un acto de adoración, pues comprender que el pagano Emiliano no concibiera el culto evangélico que se dirige a un ser invisible. Pero Eulogio respondió sin vacilar: «Yo no adoro a Fructuoso, adoro al mismo a quien Fructuoso adora». 12 cf. García Villada, Historia Eclesiástica de España, tomo 1, página 211. Emiliano se dirigió de nuevo a y le preguntó: «¿Eres pastor?». Fructuoso responde: «Lo soy». Encolerizado Emiliano replicó: «Lo fuiste». Con estas palabras dio a comprender que sería condenado a muerte y por lo tanto podría ejercer ya su ministerio. En efecto, un viernes del año 259, en el anfiteatro de Tarragona, del cual aún quedan hoy algunas ruinas, unos soldados romanos agrupaban una monumental cantidad de maderos para formar una pira. Antes de las 10 de la mañana, una ingente multitud había llenado las gradas del teatro. Sin embargo, de todo aquel gentío, las crónicas antiguas cuentan que una inmensa mayoría se condolía de la sentencia dada por el prefecto, pues Fructuoso y los diáconos se habían ganado el aprecio aún de los no cristianos. Por eso cuando se disponían a aparecer en la arena los tres mártires, apenas se oyeron los alborotados gritos de costumbre. En tanto los cristianos presentes, que no habían vuelto al anfiteatro más que para ver morir a sus hermanos en la fe, oraban en silencio y lloraban. Al entrar, varios creyentes les ofrecieron el vinum mirratu, que era una bebida soporífica semejante a la que se le ofreció a Jesús, con el buen intento de hacer la muerte de los mártires menos dolorosa. Pero Fructuoso la rechazó diciendo: «No es llegada todavía la hora. Jesucristo, mi Redentor, murió con su ayuno y su sed, yo quiero llevarme la sed de obedecerle». A los mártires se les hizo dar, como de costumbre, una vuelta alrededor del anfiteatro, circunstancia que aprovecharon para despedirse de los hermanos con sonrisas y palabras de aliento. Cuando se disponía a descalzarse para subir a la pira, un cristiano llamado Augusto, llorando, se ofreció a descalzarle queriendo así darle una última prueba de su cariño. «No te molestes, hijo, que yo me descalzaré», fuerte, gozoso y cierto de la promesa del Señor. Luego, dirigiéndose a los creyentes, les dijo: «No os faltará pastor, porque no os faltará el amor y las promesas de Dios, tanto ahora como en el porvenir. Esto que veis es una prueba fugitiva, cual la enfermedad de una hora. Poco después,
con las manos ligadas, se encontraban los 3 mártires sobre la pira. Pronto quedaron envueltos en llamas. Cuando el fuego quemó las ligaduras que les sujetaban, siguiendo una costumbre cristiana, pusieron sus manos en cruz, a fin de moar a Iar como el Redentor, y en esta posición permanecieron hasta que la hoguera insaciable redujo sus cuerpos a ceniza. Martirio de San Vicente 13. La narración más extensa que tenemos de estos mártires se refiere a Vicente, un joven que descendía de familia ilustre, pues su abuelo Agresus llegó a la dignidad de cónsul. Su padre se llamaba Eutinio y su madre era natural de Huesca. Educado desde niño en la piedad, emprendió la carrera eclesiástica en Zaragoza, donde el obispo Valerio le hizo el primero de los 7 diáconos que solía haber en las iglesias primitivas. Diose el caso que Valerio era tartamudo y no pudiendo instruir por sí mismo al pueblo hacía predicar a Vicente en su lugar. Habiendo entrado Daciano en Zaragoza, hizo comparecer a los dos. El prefecto Daciano, que según parece tenía que salir para Valencia, ordenó que se les condujera atados a dicha ciudad. Allí comenzó el interrogatorio, y como el obispo se encontrase embarazado para responder a causa de su tartamudez, tomó la palabra Vicente. La consecuencia fue condenar a destierro a Valerio y comenzar los tormentos contra su colega. Vicente fue introducido en unos cepos de madera, de modo que sus piernas estuvieran violentamente separadas una de otra y a fin de que la víctima no pudiera encontrar reposo sembraron el suelo de pedazos de cacharros puntiagudos. Después extendieron a Vicente en el potro, descoyuntándole sus miembros y desgarrándole con garfios de hierro. Luego se le puso sobre un lecho incandescente, supremo grado de tortura, dice Prudencio. Vicente salió triunfante de la prueba y fue arrojado en una mazmorra. El diácono murió en la horrible prisión oscura llamada Tullianú, pero por la providencia de Dios y según cuentan las crónicas, el carcelero, que fue convertido por el testimonio del mártir, preparó un lecho mullido a Vicente, le acostó en él y dejó entrar a los cristianos en el calabozo, quienes se apresuraron a curarle las llagas y se llevaron como reliquia los paños empapados en su sangre. Entre estas demostraciones de cariño exhaló Vicente su último suspiro. Al enterarse Daciano de la muerte del mártir, mandó tirar su cuerpo en el campo para que fuera pasto de fieras y aves de rapiña, pero por singular providencia fue respetado por todas, dicen las crónicas. En vista de esto se le metió en un saco cosido donde se metió una piedra muy pesada y se le arrojó en alta mar, pero las olas le sacaron a la orilla cubriéndole de arena. Allí quedó, hasta que años más tarde fue trasladado al ara de una suntuosa basílica. No sabemos qué pensar acerca de la leyenda de su cadáver, pero acerca de su martirio tenemos 4 sermones predicados por San Agustín con motivo del aniversario de la muerte de dicho mártir español, que confirman su realidad histórica. El Concilio de Elvira. Pasan algunos años, y, calmada la persecución en España, a principios del siglo IV, el primer cuidado de las iglesias españolas fue reunirse en concilio, el cual se celebró en 13 PL 58.253 a 68. Copiado de Actas de los Mártires, texto bilingüe, por Daniel Ruiz Bueno. Bach, página 999. Discursos de San Agustín a la memoria de este mártir en página 1019. El Iberis, Elvira, el año 305, con asistencia de 19 pastores u obispos, 36 ancianos o presbíteros, y 54 diáconos. Este concilio es de grande importancia, no solo por ser el primero celebrado en España, sino también por ser el más antiguo de la cristiandad, cuyos cánones hayan llegado hasta nosotros. Hiciéronse en él 81 capítulos o cánones que exponen el modo de ser y de sentir de aquellos cristianos primitivos. Veamos algunos de los más interesantes. Canon 33. Acordóse prohibir totalmente a los obispos, presbíteros, diáconos y subdiáconos, puestos en el ministerio, el abstenerse de sus cónyuges y no procrear hijos. El que lo hiciere sea excluido del honor del clericato. Este canon muestra que los ministros del culto en aquella época eran casados. Exactamente igual que los actuales pastores de las iglesias evangélicas. Canon 34. Acordóse que no se encendieran durante el día cirios en los cementerios. Esta era una práctica de los gentiles, y el concilio no quiso que se introdujera en la iglesia. Detalle muy parecido al sentir actual de las iglesias evangélicas. Canon 36. Acordóse que no debía haber pinturas en la iglesia, para que lo que se venera o se adora no se pinte en las paredes. En esto se muestran perfectamente de acuerdo, los padres del concilio de Elvira,
con los más extremados protestantes que repudian las imágenes sagradas, aun como adorno o ilustración. Canon 48. Acordóse que debía corregirse la costumbre de emitir dinero en la fuente de los que se bautizan para que no parezca que el sacerdote distribuye por precio lo que recibió de balde. Exactamente igual que piensan hoy las iglesias evangélicas cuyos servicios religiosos son gratuitos, y diametralmente opuestos a las tarifas impuestas por la curia romana. Canon 60. Acordóse que si alguno rompiere ídolos y fuere muerto allí mismo, no sea recibido en el número de los mártires, pues ni está escrito en el Evangelio ni hallamos que lo hiciesen jamás los apóstoles. Aquellos prudentes obispos españoles de los primeros siglos comprendieron que lejos de fomentar el fanatismo contra sus opositores debían ponerles freno, cumpliendo los mandatos de Cristo que ordena amar a los enemigos, ejemplo poco imitado por el clero católico romano de siglos posteriores, como tendremos ocasión de ver. Otro canon del Concilio de Elvira permite, a los eclesiásticos comerciar, pero sin salirse de las ciudades donde se hayan establecidos para que no abandonen o descuiden sus deberes en las iglesias. Solamente los hijos de los obispos podrán negociar fuera del lugar donde sus padres residían. Este curioso canon muestra el carácter simple y sencillo de ciertos ministros del Evangelio en aquella época, los cuales parecen quedar identificados con los ancianos y pastores voluntarios de algunas de las actuales iglesias evangélicas. Es decir, no había un orden clerical rigurosamente establecido, controlado por los superiores jerárquicos y sostenido por el Estado, como hoy día se encuentra en la Iglesia Católica, sino que muchos ministros del culto eran hombres fervorosos y llenos de fe, dedicados por una parte a administrar la vida de la Iglesia, y por otra a procurarse honradamente un pedazo de pan para su hogar. Por consiguiente, al referirnos a los cristianos primitivos de nuestra patria y a sus gloriosos mártires, bien podemos mirarles como hermanos nuestros, en todo más afines a las actuales iglesias evangélicas del tipo más sencillo que a las iglesias católico-romanas de siglos posteriores. Pristiliano. Existen serias dudas acerca de si el movimiento pristilianista que conmovió a España y la cristiandad a últimos del siglo IV y durante todo el siglo V, era un movimiento de carácter evangélico o algo muy diferente. A juzgar por lo que escribieron sus opositores y particularmente San Agustín, las doctrinas de Pristiliano parecen más bien una especie de teosofía, pero siempre es difícil juzgar a una persona o una doctrina, escuchando a sus oponentes. Según las obras de Pristiliano que, con el título de Pristiliani Vae Supersunt, publicó Gesiebs en Praga y Viena en el año 1889, no se encuentra en tales escritos ninguno de los errores atribuidos a los pristilianistas. Es que tales errores no fueron sostenidos por Pristiliano mismo, sino añadidos algún tiempo después por alguno de sus secuaces. Esto es lo que los historiadores se preguntan. Villada, en su Historia Eclesiástica, dice: Pristiliano es el primer defensor del libre examen de las Escrituras y la primera víctima del brazo eclesiástico y secular por el crimen de herejía. Menéndez y Pelayo afirma: de la tradición eclesiástica, Pristiliano prescinde en absoluto y jamás invoca ningún autor anterior a él. Se presenta como un teólogo protestante que no acata más autoridad que la Biblia y se guía, al interpretarla, por los dictámenes de su propia razón. Acordóse reunir un concilio en Zaragoza, el cual se celebró el año 380 y lo constituyeron obispos de España y Aquitania. Los obispos pristilianistas fueron citados, pero sabiendo que estaban en muy reducida minoría no quisieron asistir y fueron condenados en ausencia. Pristiliano fue consagrado por sus colaboradores, obispo de Ávila, y sus oponentes Idacio e Itacio, en vista de tal rebeldía recurrieron a la potestad civil. El emperador Yi-Are Chaanou publicó un edicto prohibiendo a los pristilianistas el uso de las iglesias y pronunciando sobre ellos la pena de destierro. Los pristilianistas determinaron pedir ayuda a las iglesias de fuera de España, y siendo Dámaso de Ronda y Ambrosio de Milán los prelados más prominentes, a ellos acudieron pero sin éxito. Celebróse otro concilio en Burdeos para resolver el cisma, en el año 385, el cual también fue contrario a Pristiliano, sin embargo, su doctrina se iba extendiendo. Por fin, el usurpador de la potestad imperial, Máximo, queriendo aprovechar la oportunidad de mostrarse campeón de la ortodoxia ante el mundo, condenó e hizo degollar al obispo Pristiliano, a los presbíteros Felicísimo y Armenio, los diáconos Asarino y Aurelio, al notable poeta Latoniano y a la rica dama Eucrocia, por el crimen de herejía. Acto de intolerancia que perpetrado entonces por vez primera había de repetirse con harta frecuencia en los próximos siglos.
Aun cuando no tenemos suficientes garantías históricas para poder catalogar a Pristiliano como un precursor del cristianismo evangélico, es muy digno de ser notado que los prohombres del cristianismo en aquella época, San Ambrosio de Milán, el obispo Teognosto de Treveris y San Martín de Tours, si bien no quisieron dar oído al cisma de Pristiliano, se opusieron tenazmente a su ejecución, llegando en su protesta a separarse momentáneamente de la comunión de las demás iglesias cristianas, lo cual demuestra que el verdadero espíritu evangélico ha estado siempre opuesto a la intolerancia religiosa. En cambio, el principal acusador de Pristiliano y causante de su muerte, Itacio, tuvo que ser depuesto y excomulgado en el año 390. El presbítero Vigilancio. Otra protesta de carácter evangélico, aunque no basada sobre puntos fundamentales de doctrina, pues la Iglesia no se había separado suficientemente de ella para merecerla, fue la del presbítero de Barcelona, Vigilancio. Este emprendió un viaje para entrevistarse con San Jerónimo en Tierra Santa, no entendiéndose muy bien, pues Jerónimo, aunque era una lumbrera por su inteligencia, poseía tal carácter, que no podía tolerar oposición. A su regreso, Vigilancio se estableció en Aquitania, dejando escandalizados a sus teólegas eclesiásticos al saber que hablaba contra varias prácticas que iban creciendo en la Iglesia y a las cuales llamaba él, supersticiones. Eran estas, la adoración de las reliquias, las velas nocturnas, el uso de luces en los lugares sagrados durante el día, los falsos milagros, el monasticismo y el celibato del clero. En todos estos puntos se muestra un perfecto cristiano evangélico. No nos ha sido legada más que una obra suya, pero es suficiente para darnos una idea del pensamiento del autor. En ella leemos: si en la palabra de Dios se nos prohíbe la adoración de los mismos ángeles y de los hombres, ¿con qué razón podemos excusarnos de la culpa de idolatría dando culto a las cenizas y huesos de aquellos que murieron por la fe de Cristo? Muy bien podemos hacer nuestras oraciones en compañía de aquellos que, habiendo confesado la verdadera fe, van a ser sacrificados por amor a Jesús, y también podemos adornar las tumbas de los mártires, como quieren otros ministros, empero adorar las tumbas, en vez de adornarlas, y también las reliquias de los que murieron por amor de Cristo, son actos totalmente contrarios a la palabra de Dios, y por consiguiente idólatras. No sabemos cuál fue el fin de este humilde discípulo de Cristo, pero es interesante a los cristianos evangélicos conocer que desde sus mismos orígenes las prácticas supersticiosas e idólatras que se introdujeron en el cristianismo fueron repudiadas por hombres esclarecidos y fieles, como lo fue sin duda el presbítero Vigilancio, de Barcino, hoy Barcelona. 14. Costumbres y doctrina de las iglesias primitivas. Es evidente que, aquella iglesia que se propagó en el Imperio Romano hasta la conversión de Constantino, era una iglesia evangélica, o mejor dicho, un conjunto de tales, y que estas iglesias tenían mucho en común con las iglesias evangélicas de nuestros días, pero se diferenciaban enormemente de la Iglesia católica de la Edad Media, en costumbres y organización. No pueden menos que reconocer y confesar este hecho los mejores historiadores católicos, tratando por todos los medios, de disimularlo y justificarlo. He aquí lo que declara Boulanchi, canónigo de Arras, en su Historia de la Iglesia, publicada por la Editorial Litúrgica Española, S.A., en 1942. En su principio, los nombres obispo, episcopos, y presbítero, presbíteros, eran sinónimos. Las Sagradas Escrituras y los padres los empleaban para designar la misma clase de personas. Pero, aunque el sentido gramatical de estas palabras no se hubiera usado en sus comienzos, y a pesar de aplicarse indistintamente a los obispos y a los sacerdotes, no quiere esto decir que no hubiera distinción entre unos y otros. Claro es que el episcopado unitario no existió en los principios del cristianismo, pues los apóstoles eran entonces sus solos jefes, pero no se tardó en establecer, según nos lo demuestran las epístolas de San Pablo cuando nos dicen que Tito y Timoteo ocupaban el rango y ejercían las funciones de obispo. Desarrollo de la jerarquía. Al propagarse el cristianismo con más intensidad, tuvo que desarrollarse la jerarquía con su consecuente amplitud. Elección del clero. Medios de subsistencia. El celibato. En el curso de este primer periodo, las elecciones episcopales se efectuaron por diversos sistemas. Los primeros obispos fueron nombrados directamente por los apóstoles. Pasada la época apostólica, la totalidad de la comunidad era quien tomaba parte inmediata en la elección de su pastor. Los sacerdotes de la ciudad proponían su candidato y sometían su elección a los seglares. Muy pronto se sumó un nuevo factor en este nombramiento,
el metropolitano, y los obispos de la provincia, los cuales tenían el derecho de confirmar la elección. B. Referente a los medios de subsistencia del sacerdocio, no había aún ninguna costumbre fija. Puede asegurarse, sin embargo, que los sacerdotes vivían ordinariamente, o de su propia fortuna patrimonial, o, a ejemplo de San Pablo, de su trabajo manual, o de la caridad de los fieles, que, siguiendo las palabras de que, el trabajador merece su alimento, Mateo 10:10, entregaban los diezmos y primicias de sus bienes a una caja común que administraba el obispo. Sea cual fuere la importancia de estas rentas, no llegaban, en la mayoría de los casos, a cubrir las necesidades del clero y del culto. Vemos, en efecto, que, los sacerdotes se dedicaban a la agricultura, al comercio, y a la industria, con tal entusiasmo que San Cipriano lo encontraba exagerado en muchos, y que el concilio de Elvira tuvo que reprimir. C. Durante los 3 primeros siglos de la Iglesia, ninguna ley positiva había impuesto el celibato a los sacerdotes, pero la continencia se consideró siempre con grande estimación por la sociedad cristiana. Los sacramentos. El bautismo. En su origen, era suficiente hacer una profesión de fe en Jesucristo. Para recibir el bautismo, la instrucción tenía lugar después. En tiempo de las persecuciones, la Iglesia se mostró más circunspecta en admitir dentro de su seno a los que querían ser cristianos y exigía al efecto, un tiempo de prueba. A este periodo de preparación se le llamaba catecumenado. El bautismo de los niños, a pesar de ser de institución apostólica, fue raro hasta el siglo V. La Eucaristía. Los ágapes. Primeramente, la celebración de la Eucaristía se hacía como en la última cena, por la noche después de una comida en común, llamada ágape. El obispo, asistido por varios presbíteros u oficiantes, era el ministro encargado del sacrificio eucarístico. Los fieles acostumbraban a comulgar siempre que asistían a la misa, entonces comulgaban bajo las 2 especies. Hasta aquí el texto del Iltrmo. Sr. Canónigo de Arras. Por extraño que parezca a muchos católicos, este era el modo de ser de las iglesias primitivas. ¿Puede alguien dudar que se asemejaban mucho más a las más modestas iglesias evangélicas de nuestros días que al complicado sistema eclesiástico que tiene su sede en Roma? Vida espiritual de los cristianos primitivos. Por otra parte, refiriéndose al modo de ser de los mismos cristianos, en su libro, Costumbres de los cristianos primitivos, el abad Claudio Fleury, afirma lo siguiente referente a los paganos convertidos al cristianismo. 14. Comenzaban, pues, a tener una vida nueva totalmente interior y sobrenatural, encontrando fácil lo que antes les había parecido imposible. La primera y principal de sus ocupaciones era la oración, que también San Pablo encargó en primer lugar, y como exhortaba a orar sin cesar, según el precepto de Jesucristo, usaban de todos los medios posibles para no interrumpir, cuanto les fuera posible, la unión de su espíritu con Dios y con las cosas celestiales. Oraban en común, según podían, persuadidos de que, cuantas más personas se unen para pedir a Dios unas mismas gracias, tienen. 14 Fleury, Las costumbres de los cristianos, edit. Tomás Piferrer, Barcelona, 1769, páginas 43, 48, 55 y 66. Más eficacia para conseguirlas, según la palabra del Salvador: si 2 de vosotros se convinieren entre sí en la tierra, cualquier cosa que pidan, se la concederá mi Padre, que está en los cielos. Porque en donde hay 2 o 3 personas congregadas en mi nombre, yo estoy en medio de ellas. Encarga Ignacio a San Policarpo, que las juntas sean frecuentes, y que en ellas se llame por su nombre a cada uno de los fieles. Además de esto, la presencia de los pastores da más eficacia a estas oraciones, y se exciten los unos a los otros con los ejemplos recíprocos de fervor y modestia. No era pues, la Iglesia, solamente casa de oración, sino también, escuela de salvación. El obispo, explicaba el Evangelio, y demás libros, con la puntualidad de un profesor, aunque con más autoridad, y por eso en el estilo de los antiguos, apenas se atribuye el nombre de doctor, sino el de obispos. Instruían públicamente en la congregación de los fieles, y en las casas, como dice San Pablo, dando sus instrucciones a cada género de personas, como se ve en las epístolas a Tito y Timoteo. Hacían profesión de no decir cosas suyas, de no ser curiosos y de no buscar cosa alguna fuera del Evangelio, sino referir fielmente lo que habían aprendido de sus padres, eso es,
de los presbíteros y obispos más antiguos, por una tradición que llegaba sin interrupción hasta los apóstoles. Estudiaban también los fieles, en particular, la ley de Dios, y la meditaban día y noche. Volvían a leer en sus casas lo que habían oído leer en la iglesia, fijando en su memoria las explicaciones del pastor, conversando sobre ellas unos con otros, especialmente los padres cuidaban de repetirlas en sus familias. Porque, cada uno en la suya, era como un pastor particular que presidía en las oraciones y lecciones domésticas, instruía a su mujer e hijos y criados, exhortándolos familiarmente y manteniéndolos en la unión de la iglesia, con la sumisión perfecta que él tenía a su pastor. Y esto que digo de los padres, se ha de entender también de las madres. Muchos cristianos, aun los legos, sabían de memoria la escritura sagrada, tan continuamente la leían. La traían de ordinario consigo, y se han hallado muchos santos enterrados con el Evangelio sobre el pecho. Ayunaban los cristianos con más frecuencia que los judíos, pero el modo de ayunar era casi el mismo, pues incluía también las señales naturales de aflicción. Lo esencial del ayuno consistía en no comer más que una vez al día, a la caída de la tarde, esto es hacer solamente la cena, absteniéndose del vino y de los alimentos más delicados y más sustanciosos, y pasar el día en retiro y oración. Huían de todos los espectáculos públicos, tanto de teatros y anfiteatros, como del Sia y Arceo. En el teatro se representaban las comedias y tragedias, en el anfiteatro se hacían luchas de los gladiadores o de las fieras, y en el circo se practicaban carreras de carros. Todos estos espectáculos componían parte del culto de los falsos dioses, y de las pompas del demonio, bastante, para que los desterrasen de sí los cristianos, pero aparte de esto, los contemplaban como origen y causa de la corrupción de las costumbres. No se ha de gustar, dice Tertuliano, ni aun de las imágenes de aquello que no se debe hacer. El teatro era una escuela de deshonestidad, y el anfiteatro, de crueldad, y se apartaban tanto los cristianos de estas cosas, que ni aun querían ver las ejecuciones de justicia. 15. Desarrollo del poder clerical. Las iglesias cristianas habían sido creadas independientes por los apóstoles, sin otra jerarquía que los ancianos nombrados por los mismos apóstoles. El título de obispo se halla mezclado con el de presbítero o anciano en el Nuevo Testamento, pero poco a poco se estableció una diferencia, llegando a ser el obispo el jefe de cada iglesia local con un poder prácticamente absoluto y debido al fervor espiritual y la robustez de la fe en aquellas iglesias, cuyos miembros despreciaban la muerte, y es natural, que la autoridad de aquel que enseñaba la palabra de Dios al pueblo, fuese absoluta, y la disciplina eclesiástica muy rígida. Disciplina. Cuando alguno de los fieles caía en pecado o era culpado de frialdad en las prácticas religiosas, los obispos imponían penitencias privadas o públicas. Los cánones penitenciales más antiguos son por lo regular los más severos. Señala San Basilio, 2 años por hurto, 7 por fornicación, 11 por perjurio, 15 por adulterio, 20 por homicidio, y toda la vida por apostasía, aunque hubo después diversos criterios para los lapsi, que habían sido forzados a apostatar por motivos de persecución. He aquí cómo lo cuenta el historiador Fleury. Aquellos que tenían que recibir la imposición de penitencia pública, iban el primer día de Cuaresma a presentarse a la puerta de la iglesia con vestidos pobres, sucios y rotos, como señal de luto. El obispo les ponía ceniza sobre la cabeza, y les entregaba vestidos de tela de saco para que se los vistieran, después se echaban en el suelo mientras el obispo, los demás oficiales de la iglesia y todo el pueblo, hacían oración por ellos de rodillas. Después, el obispo pronunciaba una exhortación advirtiéndoles que iba a echarles de la iglesia por algún tiempo, como echó Dios a Adán del paraíso, exhortándolos a esforzarse para obtener la misericordia de Dios. Después los sacaba de la iglesia y cerraban las puertas ante ellos. Durante el tiempo de la penitencia podían ir a la iglesia a escuchar los sermones, pero con la obligación de salir antes que empezase la comunión o las oraciones. Pasado el tiempo correspondiente les admitían a orar en pie como los demás. Por ejemplo, si alguien tenía 15 años de penitencia por adulterio, pasaba 4 años como llorador, o sea, pudiendo asistir solamente a las predicaciones, pero no a la oración pública, 4 como orante postrado, 2 en pie y el resto, teniendo que abstenerse de la comunión. El obispo visitaba con frecuencia a los penitentes o enviaba a algún subalterno para animarles o atemorizarles según su estado espiritual. Porque miraban los obispos a la penitencia como una medicina,
Procuraban no desesperar a los pecadores por excesiva severidad, no fuera que les ocasionase volver a la vida pagana, pero reprimían por otra parte su impaciencia sabiendo cuán dañosa es una absolución prematura, y así no concedían la reconciliación, completa sino a fuerza de lágrimas y un cambio efectivo de costumbres, nunca por importunidad y mucho menos por amenazas. No era fácil acobardar a los obispos acostumbrados a resistir la persecución de los paganos. El penitente, pues, no ascendía de un grado a otro fácilmente. El obispo solía conceder indulgencia, o sea, acortamiento de la penitencia, solamente en casos extremos de arrepentimiento, enfermedad o persecución. Cuando juzgaba el obispo conveniente que acabase la penitencia lo hacía de ordinario al fin de la Cuaresma, a fin de que empezase el penitente a participar de los santos misterios, la comunión, en la Pascua. Hacía a los penitentes una exhortación acerca de la misericordia de Dios y del cambio que tenían que hacer, y se lavaban las manos en señal de aquella promesa. Entonces les daba la absolución solemne. A continuación ellos se hacían cortar la barba, dejaban sus vestidos de penitencia, y empezaban de nuevo a vivir como los demás fieles. Autonomía de las iglesias. Al principio los obispos eran independientes, esto explica el gran número de obispos que asistían a los concilios locales, como por ejemplo los del norte de África convocados por Cipriano, a los que asistían centenares de obispos, pues cada obispo representaba una sola iglesia, o a lo más una y unos pocos grupos filiales, tal como ocurre hoy día entre las iglesias evangélicas en campos de misión. Poco a poco la personalidad de los obispos de las grandes iglesias impuso su autoridad sobre los demás. Desde el siglo IV los obispos fueron considerados superiores a los presbíteros viniendo a ser presidentes del cuerpo de presbíteros, así como del de diáconos. A fines del siglo III, los tres cargos apostólicos de obispo, presbítero y diácono, habían sido ampliados con obispos auxiliares o subalternos, subdiáconos, lectores, acólitos y exorcistas. Durante estos primeros siglos, se convocaron concilios locales para cambiar impresiones los obispos entre sí y tomar acuerdos que eran obligatorios para los participantes. Así puede observarse en cuanto al concilio de Elvira en España. Hubo también concilios generales a los que eran invitados todos los obispos de la cristiandad, como por ejemplo el de Nicea, convocado por Osio, obispo de Córdoba, con el respaldo del emperador Constantino. Origen y crecimiento del papado. Los obispos de Roma, Constantinopla y Cartago eran considerados como jefes locales entre las iglesias de Oriente y Occidente, pero por varios años no hubo la idea de un obispo universal, a tal punto que Gregorio, obispo de Roma, escribió a Eulogio, patriarca de Alejandría, que cualquiera que se arrogase el título de obispo universal era precursor del anticristo. Sin embargo, hubo desde muy antiguo un respeto muy especial por el obispo de Roma, como obispo de la capital del imperio y sucesor, según se decía, de los apóstoles Pedro y Pablo, pero todavía no era considerado como jefe indiscutable, y mucho menos infalible. Tenemos como prueba de ello la carta de Clemente, obispo de Roma a fines del siglo I, a la turbulenta iglesia de Corinto, que ya hemos citado, recomendando a aquellos fieles tener en consideración a los obispos y presbíteros, pero no es en tono de mando, sino de consejo y recomendación. Una confirmación indiscutible de lo que venimos diciendo nos la ofrece la historia en el caso de Basilides y Marcial, obispos, o mejor diríamos hoy, pastores, de León y Astorga. Dichos obispos habían claudicado por temor a los tormentos y la muerte durante la persecución de Galo, por lo cual fueron depuestos de sus cargos pastorales, no por ningún superior, sino por las propias iglesias. No estuvieron conformes los citados pastores con el veredicto de sus iglesias, sabiendo que su renuncia del cristianismo había sido por razón de fuerza mayor, por la que se consideraron excusados, pero la mayoría de sus fieles no pensaba así, ya que en aquellos tiempos se juzgaba como el mayor honor y privilegio el morir mártir por la fe y muchos lo estaban realizado por todo el imperio. Por tanto consideraban que era un deber ineludible para los pastores el dar testimonio de su fe muriendo mártires, y al no haberlo hecho así les juzgaban indignos para el pastorado. Los pastores depuestos acudieron al obispo de la capital del imperio, o sea, el obispo de Roma, para que recomendara a sus iglesias su readmisión al pastorado, a lo cual el obispo de aquella iglesia y hermana accedió, mandando una extensa pastoral a los miembros de ambas iglesias. Pero estos acudieron en consulta a otra opinión, que les pareció más autorizada que la del obispo de Roma, a la del célebre Cipriano obispo de Cartago,
quien reunió un concilio de 36 obispos o pastores de iglesias, quienes después de examinado el asunto dieron la razón a la mayoría de las iglesias cristianas de León y Astorga, declarando que debían desatender el dictamen de Esteban, obispo de Roma, y que debían continuar considerando a sus nuevos pastores Sabino y Félix, que ellos habían elegido en lugar de Basilides y Marcial, como sus legítimos conductores espirituales. La decisión de Cipriano y el concilio de Cartago fue puesta en práctica y la paz volvió a las perturbadas iglesias. Dejando aparte si la decisión fue justa y acertada o excesiva, pues desconocemos las circunstancias íntimas del caso y los caracteres de aquellos ministros rechazados por sus iglesias, vemos de un modo clarísimo que este suceso choca con el espíritu autoritario de jerarquía clerical que se impuso más tarde en las iglesias cristianas. Cornwall bien ha dicho: las iglesias españolas del siglo III obraban exactamente como iglesias bautistas del siglo XX. Así continuaron las iglesias de África testificando y sirviendo a Cristo en su generación, aunque divididas en dos grupos, el de Donato y el de Cipriano. Poco después apareció Agustín de Hipona XV. Nació en Tagaste, pequeña ciudad de lo que hoy es Argelia, fue educado por su madre, Santa Mónica, en la religión cristiana que posteriormente abandonó, cayendo en los errores de los maniqueos. Se fue a Roma, y de allí a Milán, donde escuchó al gran predicador Ambrosio. Empezó a buscar una base firme para su fe, ya que el maniqueísmo no le había satisfecho. Determinó estudiar las Sagradas Escrituras y fue convertido por la lectura de Romanos 1 y 13 y 14, rechazando desde entonces la vida inmoral. Fue 15. Los datos completos de su vida pueden encontrarse en su libro, Confesiones, editado por CLIE en la colección Grandes Autores de la Fe. Bautizado por Ambrosio juntamente con su hijo, fruto de amores ilícitos. Desde entonces principió una intensa actividad literaria. Nombrado obispo de Bona, conocida en su tiempo como Hipona en el norte de África. Escribió contra manichaeos, y en favor de la predestinación, del libero arbitrio. También combatió a los donatistas, no teniendo, empero, contra ellos sino que rehusaban someterse al obispo de Roma cuya autoridad estaba extendiéndose sobre todas las iglesias. Agustín, enamorado de la unidad de la Iglesia, empezó a escribir en el año 412 la colección de libros titulado, De Civitas Dei, que presenta la Iglesia como la ciudad de Dios bajo el gobierno del obispo romano. Sus escritos fueron citados abundantemente por los reformadores para defender la doctrina de la gracia y la seguridad de la salvación. Pero después de la experiencia de los papas corruptos de la Edad Media ya no había lugar para la ilusión que se había hecho San Agustín acerca de la felicidad del mundo bajo el régimen de una Europa genuinamente cristiana, dominada espiritual y temporalmente por el obispo de Roma. La Reforma tuvo que combatir este erróneo concepto de Agustín, a pesar del gran aprecio que tuvo Lutero por sus escritos de carácter doctrinal y espiritual. Agustín murió cuando el África romana sucumbió a la invasión de los vándalos que sitiaron la ciudad de Hipona. Más tarde, el cristianismo del norte de África desapareció completamente arrollado por los ejércitos de Mahoma. 16. El cristianismo en las Islas Británicas. Ya hemos visto cómo comenzó el cristianismo en España y también tenemos amplias noticias del cristianismo en las Galias, Francia, y de las persecuciones que tuvieron lugar en este país, pero es más incierta la forma y penetración del cristianismo en Inglaterra. Tertuliano afirma que en el año 200 había cristianos en las Islas Británicas. También Sozomeno, escritor griego de por el año 300, habla de iglesias cristianas en Inglaterra. Se cree, pues, que el Evangelio entró allí por medio de comerciantes o de soldados romanos de fe cristiana reclutados en el sur de Europa, donde como sabemos había muchos cristianos desde los días de los apóstoles y que según la costumbre romana eran destacados permanentemente en los países invadidos. Lo cierto es que los primitivos bretones o celtas recibieron tan magníficamente el Evangelio, que la inmensa mayoría de la población fue convertida al cristianismo. Cuando a principios del siglo V el Imperio Romano cayó y las legiones romanas abandonaron las islas de Gran Bretaña e Irlanda, los bretones, primitivos, habitantes de Gran Bretaña, quedaron expuestos a ser invadidos por las tribus de sajones, anglos y vikingos de Suecia y Noruega y del norte de Alemania. Mientras los godos y vándalos se mezclaron con los romanos y los naturales del país, en España y en Francia, los bretones se refugiaron en el país de Gales y en Escocia, donde preservaron sus costumbres, su lengua y su religión cristiana, dejando lo que hoy es Inglaterra a los invasores anglos, y esto dio lugar a que se organizaran en los valles del país de Gales colectividades de creyentes, o sea,
colonias dirigidas por abades, aunque no todos eran monjes, sino que la mayoría vivían como familias cristianas en una vida comunal voluntaria, semejante a los actuales kibutz judíos. Así quedaron hasta que con motivo de la conversión al cristianismo romano del rey Etelberto que gobernaba a los anglos. En el siglo